Ya, entonces, Matías, tienes una pregunta respecto del amplificador de fuente común con degeneración de fuente. Vamos a hacer una lámina extra para mirar eso. Entonces, tu pregunta es que no pudiste, o más bien lo hiciste, pero no te dio lo que esperabas ver. Em, Ahí sí. Digamos que este es mi amplificador, veo VI, algo así. Y tú obtuviste un Rout distinto del Rout que habíamos dicho en las láminas. ¿Qué Rout obtuviste tú? RD, sí es esta, paralelo, ya, más RS. Eso, ya. Esta parte está bien, esta parte está mal. Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo rápidamente y después seguimos con la materia. Oye, lo que pregunta Matías es súper relevante, súper relevante porque esto es parte de lo que yo puedo preguntar en la I y es parte de lo que ustedes tienen que saber al terminar este curso. Entonces tengo BI, voy a hacer un modelo pi, pero podría ser modelo T también, GM, VGS, donde esto es VGS. Y aquí tengo RS, y aquí tengo RO, y aquí tengo RD, y aquí tengo VO. ¿Todos de acuerdo con eso, no? Es casi instantáneo, ¿ah? Uno puede dibujar esto rápidamente y no pasa nada. Entonces yo voy a simplificar mi problema sabiendo que lo que veo en esa dirección, y este circuito es lineal, es el paralelo entre RD y todo lo que hay hacia allá. Entonces yo voy a partir diciendo Rout es RD paralelo todo lo que hay hacia allá. Y voy a borrar este RD, ¿de acuerdo? Y a esa le llamo RX, por ejemplo. Y RX va a ser, mejor aquí, RX, vamos a poner una fuente de prueba, vamos a medir una corriente de prueba. Vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Y hay que medir algo, y esto es lineal. Para que sea lineal en realidad tengo que apagar todas las fuentes independientes, porque si no me corren las curvas. Entonces vamos a apagar esta, la tiramos a tierra. Y esto dice GM-VGS, que es VG menos VS, pero VG es cero. Entonces esto es como GM-VG menos VS, pero esta es cero. Entonces me queda menos GM-VS, menos GM-VS, donde esto es VS. ¿Todos de acuerdo, no? Vamos a borrar este, porque no aporta. Ya. No me gustan los menos, así que demos vuelta. Son muy negativos, me deprimen un poco. Pongamos eso, ahí está. ¿Todos de acuerdo con eso, no? Entonces vamos a plantear las ecuaciones. Necesito IT para un VT externo. Y yo sé que IT, hola, va a ser VT menos VS partido por RO. ¿Todos de acuerdo? VT menos VS partido por RO más la resistencia en esa dirección. Perdón, la corriente en esa dirección. La corriente en esa dirección es menos GMVS. ¿Ok? Y tengo otra ecuación que me dice que IT, después de dividirse en dos, vuelve a ser esa misma. Y esa misma es VS partido por RS. Aquí tengo dos ecuaciones. Si tengo que IT es VS partido por RS, esa la vamos a guardar. Entonces IT es VS partido por RS. La guardé aquí. RS. Entonces tengo VT. ¿Qué es lo que queremos despejar? Queremos despejar em, VT, por ejemplo. Despejemos VT. Entonces VT
partido por RO igual, y tiramos todos los términos con VS al otro lado. Entonces esto va a ser VS por uno partido por RS más uno partido por RO más GM. ¿Todos de acuerdo, no? Este RO puede pasar para arriba. RO. Muy bien. Ah, pero BS, según esto, es IT RS. Entonces, IT RS. ¿Está bien esto o no? A ver, tengo voltaje a este lado, tengo voltaje aquí y tengo adimensional aquí. Estamos bien. Y yo quiero obtener VT partido por IT, porque VT partido por IT es Rx. Entonces Rx, que es VT partido por IT, es uno partido por todo esto. Eso es, ¿o no? Rx es VT. Ah, no, perdón. Pasé IT para allá y me quedo RS. Ah, pero el RS lo puedo meter para adentro. El RO también lo puedo meter para adentro. Entonces me va a quedar RO más RS más GM RO RS. ¿Sí? Eso es Rx. Y esto de aquí, hay otras formas mejores de escribirla. La típica forma de escribir esto es el GMRO es grande. Entonces eso me ayuda a entender un poco mejor qué está pasando. Entonces yo puedo hacer esto, por ejemplo. De aquí sacar Rx igual RO más RS por uno más GMRO. ¿Todos de acuerdo? GMRO suele ser muy grande. Por lo tanto, Rx se aproxima, el 1 es muy chico en comparación con el GMRO, entonces me queda RO más RS por GMRO. Si RO tiene un cierto valor grande probablemente, y RS GM es grande también, entonces esto se aproxima a RS por GMRO. Entonces es el que aparece aquí, RS GMRO. Oye, esta anotación es muy laxa, no, no me crean. ¿De acuerdo? ¿Funciona? Ya, perfecto. Es importante que sepan hacer esto bien. Si bien esto es materia de circuito, en este curso es donde realmente le sacamos el jugo a esa parte de la materia, donde entendemos muy bien, o al menos eso tratamos, qué es la resistencia de salida y qué es la resistencia de entrada de un circuito. Muy bien, ¿más preguntas? Sí. Ah, mira, este RO, si es que te pido calcularlo, eventualmente tú vas a tratar de estimarlo. Y estimarlo es decir, uno partido por lambda VDS. Perdón, uno partido por lambda I sub D. Esa es la fórmula para RO. Y lambda a su vez es función de L. Es una estimación. RO en general es grande, bastante grande. Oye, yo les tengo una pregunta. ¿Qué método usé para resolver este circuito? ¿Usé nodos? ¿Cómo que usé nodos? ¿Cierto? Pero no fue el método de nodos así como lo aprendimos en circuito, sino que fue más bien un método de nodos relajado, ¿cierto? Lo importante es eso, no es hacer el método correctamente, no es plantear las matrices, invertir. Hay gente que hace eso. A mí me resulta más fácil y tal vez más intuitivo hacerlo de esta forma. Muy bien. Ah, habíamos visto este problema. Sí, RO. Sí, RO. Ya. Álgebra. Más álgebra. Sí, aquí tienen que llegar a VO partido por VS. Sig es 1292 volt partido por volt. Van a llegar a eso. Ah, menos. Ah, no, es más, perdón. Ese es el resultado.
Sí, hasta lo que vimos el lunes. Hasta aquí, sí. O sea, yo podría preguntar un BJT en amplificador. Sí. Polarización. ¿Para qué era eso? Si algo me acuerdo. Lo vimos en MOSFET. Al igual que en circuitos con MOSFETs, la polarización, o bias, que el nombre en inglés no es polarization, define el punto de operación Q de un circuito que implica corrientes de C en transistores, voltajes de C en nodos y modelos para pequeña señal. Entonces incluye todo eso. Es lo mismo que en MOSFET, es realmente lo mismo. La única diferencia es que estos modelos para pequeña señal le agregamos un par de cosas más. ¿Qué le agregamos? R, pi o RE. En general, se busca que la polarización sea estable, bien definida y que mantenga los transistores operando en región activa lo más insensible a beta y a temperatura. No siempre es posible, pero en la medida que se pueda hacer, lo ideal es que no dependa la polarización ni de beta ni de la temperatura. En la práctica sí depende de eso, pero tratamos de que no dependa mucho. Entonces VBE constante no conviene. Inmediatamente sabemos que si polarizamos un BJT con VBE constante, yo sé que I sub C es I sub S por E a la VBE partido por VT. ¿Se imaginan si VBE llega a cambiar un poquito que sea? ¿Cómo cambia la corriente? Espantoso. Eso no sirve. Y B constante va a hacer que IC dependa de beta. O sea, si yo en vez de esto aplico IC y B, perdón, yo sé que IC va a ser beta veces IB, tampoco conviene. No, no va por ahí. Porque beta varía mucho. Durante esta clase vamos a ver algunas opciones. Entonces, la primera es BB constante. Esta es la que no hay que usar. Y C es muy sensible a BB. Y ustedes mismos pueden hacer el cálculo, ¿cierto? Yo aquí tengo un... ¿Qué es esto? Un Thevenin, gracias. Que tiene un voltaje de Thevenin de VCC multiplicado por RB2 partido por RB1 más RB2. Y tiene una resistencia de Thevenin de ¿cuánto? Perfecto. Ya. Y esto va a mi BJT. Y aquí tengo algo más. ¿Qué hay aquí? 0,7 volts. Porque es un BJT de silicio. Aquí hay un diodo. De hecho, esa es la ayuda a memoria del diodo. Ahí está el diodo. Entonces yo puedo hacer el cálculo. Este voltaje menos este voltaje partido por esta resistencia me da la corriente. Y esa corriente después yo la replico aquí. Pero no veo la dependencia de... No veo clara la dependencia de estos 0,7 volts. Si yo cambiara un poco este voltaje, ¿cuánto cambiaría este? Bueno, miremoslo. Este Thevenin, esto es V, esto es I. Este Thevenin me da este voltaje Thevenin VSC RB2 partido por RB1 más RB2. Y tengo esta corriente de Thevenin que es esto dividido por el paralelo que tiene un cierto valor, lo que sea, etcétera. Y aquí, ¿qué tengo? ¿Qué es esto en mis curvas de carga para la intersección? Es un diodo que va a caer más o menos cerca de 0,7 volts. Eso me va a dar una cierta corriente. Pero si yo varío este voltaje, ah, si yo varío este voltaje sin variar la corriente máxima, o sea, manteniendo más o menos este valor, o si varío el voltaje solamente,
puede caer en cualquier parte de la curva. Entonces realmente estamos polarizando muy mal porque la polarización no va a ser estable. Por lo tanto, esta es la que hay que evitar. Esta otra con I sub b constante, evitarla a toda costa porque I sub c depende de beta. Ya hablamos de esto. O sea que esto es muy parecido a lo anterior. Esta es la típica polarización clásica en circuitos discretos. Y esta es la que funciona, esta es la que sí hay que usar. Entonces, de nuevo, tenemos un Thevenin aquí, VSC por RB2 partido por RB1 más RB2. Tenemos una resistencia Thevenin que es RB1 paralelo RB2. Oye, ¿estas son aproximaciones o es verdad que se ve así? Es verdad, ¿cierto? ¿Alguien no cree que esto es así? Porque ahí podemos estar muy mal. Esto es verdad. Yo creo firmemente que estas dos en serie se ven por este Thevenin como estas dos en paralelo. Lo creo firmemente. Matemáticamente es lo mismo. Y hay que creerlo. Si no lo creen, háganlo y se van a convencer. Em, buena pregunta. Estamos en DC. Uy, ¿qué hicimos? Tal vez lo hice mal. A ver, alguien me ayuda, po. Ajá, estamos calculando el Thevenin. Si calculamos este Thevenin, décima. Mandamos un correo. Para calcular este Thevenin, yo tengo que calcular el voltaje en circuito abierto y luego una opción es calcular la corriente en esa dirección, ¿cierto? Y la corriente en esa dirección o, l- o la resistencia en esa dirección va a depender de estas dos. Tengo que apagar esta, de acuerdo, eso es lo que me da. Muy bien. Después viene el BJT, viene RE y viene lo que venga allá arriba. Entonces aquí tengo una malla, tengo una cierta corriente de base, pero aquí está mal porque viene corriente de base y en este pedazo de la malla hay corriente de emisor, que es mucho mayor que la corriente de base. Entonces, para plantear la malla fácilmente, hacemos un pequeño truco. ¿Se acuerdan cómo era ese truco, no? ¿Cómo quieren hacerlo? ¿En corriente de base o en corriente de emisor? Hagámosla con corriente de base. Entonces, a este le vamos a llamar VTH. VTH va a ser igual a I sub B por RB1 paralelo RB2 más, ¿más cuánto? 0,7 volts más RE multiplicado por ¿qué corriente? Por I sub B, perdón, por I sub E. I sub E es beta más 1 veces I sub B. Entonces, por I sub B por beta más 1. Esto es por. Ese dividido en realidad es un paréntesis que me quedó mal dibujado. Entonces, es como si RE tuviera un valor de beta más 1 veces más grande en esta malla. Y de esa forma uno calcula I sub B, uno puede calcular I sub E. Y la gracia es que es mucho más estable. Es mucho más estable la polarización. ¿Por qué? Porque si por alguna razón extraña, por ejemplo, por un tema de temperatura, por un tema de beta, por cualquier cosa, esta corriente fuera mucho más grande de lo que debiera ser, si esta corriente llegara a ser muy grande, esta caída de tensión sería muy grande. Y esta caída de tensión haría que este voltaje subiera. Y si este voltaje sube, el VBE baja, haciendo que la corriente se devuelva donde tenía que estar. Entonces, esto es realimentación negativa. Esto es realmente realimentación negativa que me devuelve la polarización a un punto lo más estable posible. Muy bien. Aquí, aquí hay una pregunta. ¿RE afecta la ganancia? La respuesta es generalmente sí, la gran mayoría de las veces y en la práctica siempre. Afecta la ganancia porque en el fondo este circuito, así como está, tiene un GM efectivo más pequeño. El GM efectivo de este circuito es el GM del transistor, que yo calculo con I sub D, I sub C, perdón. ¿Cuánto era el GM? Era como
FT partido por I sub C, algo así, ¿cierto? El Gm del transistor partido por 1 más GM-RE. Como esto es grande, el Gm efectivo es pequeño, por lo tanto la ganancia baja. La resistencia de salida crece, de acuerdo a lo que vimos al principio de la clase. Pero la disminución de la transconductancia efectiva hace que RE se afecte la ganancia. Una opción para que RE no me afecte la ganancia es cuetear RE en pequeña señal. Entonces en pequeña señal RE desaparece al poner un capacitor de bypass. ¿De acuerdo? Ok, buenas prácticas de diseño dicen lo siguiente. El voltaje de base aquí debiera ser del orden de VCE y eso debiera ser del orden de un tercio de VCC. Entonces dividimos VCC, VCC tercio y ponemos puros tercios en todos lados. En la práctica, uno parte de aquí y luego de eso uno itera. Porque si yo aplico exactamente, si yo pongo igual aquí, la ganancia del amplificador va a ser 1 o un poco menor que 1. Por lo tanto, eso no se usa. Se usa como un punto de partida. Este amplificador, si es que yo lo considero como un amplificador de CE, de emisor común, entrada, salida, la ganancia es del orden de menos RC partido por RE. Y a ese resultado ustedes pueden llegar. Sí, hay que partir de ahí, porque es malo, por ejemplo, dejar un voltaje muy chico aquí. Si deja un voltaje muy chico aquí, ¿para qué estáis usando este valor? O si deja un voltaje muy chico acá, aparte que no va a tener ganancia, va a tener una excursión muy baja. Entonces, un buen punto de partida es eso. O sea, si tienes dudas, chuta, ¿qué valores le doy? Pon todo en un tercio y después de eso, itera. Esa es una forma de diseñar. Si tú diseñas y te da algo muy distinto a esto, quizás muy distinto de, no sé, 100 veces distinto, quizás te equivocaste de topología. Qui- sí, es fácil hacer cálculos y luego haces modificaciones incrementales a tu diseño, que no es a partir de cero, sino que ya, si cambio este valor por 2 en cuánto va a cambiar la corriente, etcétera. Esta otra, que es la misma que la anterior, estos son realmente lo mismo, pero esto es con polarización con fuente simétrica. El análisis es exactamente la misma cosa. Y este RB es necesario porque si no hubiera un RB y yo conecto mi entrada aquí, si el RB fuera cero, mi entrada quedaría cueteada a tierra. Entonces, al haber RB, mi entrada ve una impedancia de entrada que es el paralelo entre RB y lo que se ve en esa dirección. Oh, ¿verdad que esto tiene impedancia distinta a infinito, ¿cierto? Y esa en pequeña señal, bueno, hay formas de calcularlo. Ustedes van a saber calcularlo. Está una autopolarización o polarización mediante resistor a colector. Este transistor se parece un poco a este transistor conectado así. Y esta configuración se llama conectado como diodo. Realmente es un diodo, en este caso es un diodo, porque es una unión PN. Y esta no cuenta porque no hay corriente ahí. Bueno, sí hay corriente, pero en realidad es como si todo esto fuera un diodo. Entonces la corriente se va ahí, se va otro poco ahí, un buen poco ahí de hecho, porque esto está en región activa. Un transistor conectado como diodo está en región activa. Bueno, y aquí ponemos una resistencia. Esa resistencia eleva un poco este voltaje. Entonces es un poco más fácil polarizar este circuito de esta forma que en el caso de un MOSFET. Digamos que se usa un poco más. Ojo con el compromiso entre estabilidad de IE y excursión de salida. A ver, ¿cuál es la idea? Esta polarización es estable en el sentido de que si la corriente llega a aumentar,
por alguna razón, este voltaje va a caer. Y si este voltaje cae, este voltaje cae, este voltaje cae, y hace que la corriente se devuelva a su valor estable. Entonces, una polarización bastante estable. El problema es que para hacerla estable, tengo que darle un valor a RB que hace que la excursión de salida no sea tan buena. Entonces, ahí hay un compromiso. Uy, no he mirado nada de esto. Oye, y todo esto se los cuento y se los muestro, pero no he hecho muchas ecuaciones. De hecho, me he saltado todas las ecuaciones. Estas no, estas las hice. Pero me salté esta. Y son relevantes, ¿o no? A ver, que ustedes pueden calcular esto. Sí, sí, ustedes pueden calcular esto que está acá. Que no es realmente importante que yo lo ponga aquí. Pero en el fondo, I sub B es VE menos B partido por, esto es B, este valor aquí, partido por RE más RB partido por beta más uno. Ustedes ya sabían eso. Y, y no mucho más realmente. Ya vimos este. Polarización mediante fuente de corriente. Bueno, esta sí es distinta. Esta sí es distinta a las anteriores. Yo aquí aplico una fuente de corriente. ¿Y qué voltaje tiene esta fuente de corriente? El que sea necesario para mantener esa corriente. Entonces va a variar este voltaje hasta que este VBE sea lo que sea necesario para que esta corriente I sub C y esta corriente I sub B se parezcan mucho. I sub B es, ¿cuánto era? Beta, ¿se acuerdan o no? Más uno I sub B. Y sub B es I sub C partido por beta. Ah, perfecto. Partido por I sub C. Entonces, esa es la ecuación. I sub C es más pequeño que I sub E, pero es casi igual. Entonces, este voltaje se va a ajustar para que este voltaje sea exactamente el necesario para que ahí tengamos la corriente correcta. Y sub E no depende de beta. Beta, a ver, depende, pero levemente. Cuando beta es grande no depende nada de beta. O de RB, tampoco depende de RB. RB va a cambiar este voltaje, pero si este cambia, este también cambia para que la corriente que circula por ahí sea la correcta. Y sube fija la corriente en el transistor inmediatamente. Entonces no hay mucho más que hacer ahí. La polarización ya está dada. No hay nada que calcular. Sí, una cosa chica. Uno tiene que calcular este voltaje y asegurarse de que este VCE sea, ¿cuánto tenía que ser? Mayor que 0,2 volts si no caemos en región de triodo, ¿cómo era? Saturación. Eso. Muy bien. Si es que aquí alimentamos una señal con acoplamiento capacitivo, por ejemplo, variamos esta señal, esperamos que aquí haya una variación de corriente, pero esta corriente no varía. Entonces necesitamos un camino alternativo para las señales. Y ese camino alternativo en AC se lo damos bypaseando la fuente de corriente. Como que todo calza. ¿Ah? Yo estoy notando varios de ustedes que están, así como, sí, es lo mismo que ya sabían MOSFET, pero se aplica en BJT. Hay otros que están aprendiendo por primera vez esto. Esos me preocupan. Tienen que estudiar más. ¡Estudien! Después viene implementación del espejo de corriente. ¿Cómo implementamos espejos de corriente? En circuitos integrados, esta es la forma. Ah, lo mismo que en MOSFET. Tenemos aquí una corriente. De hecho, esta corriente se puede calcular como VCC menos este voltaje. Y este voltaje es 0,7 volts partido por R. Listo, ya tengo la corriente, qué fácil. Y ese voltaje se copia acá. ¿Tengo que sumarle? Sí, toda la razón. Más B. Décima. Ya, más B. Perfecto. De ahí ustedes me escriben. Yo no chequeo esto, así que ustedes me escriben.
Em, perfecto. Y ahí nos da esta corriente. Muy bien. Y este se copia allá y me da otra corriente. Pero hay un pequeñito problema. ¿Esto qué cosa? Esto es un esto más VEE. em, a ver, depende. Si este es positivo, eso se está sumando ahí. Porque mientras más negativo sea este, más grande es la caída de tensión y más grande es la corriente. Ya. Oye, em, sí, hay un par de detalles aquí. Hay efecto early y eso hace que si este voltaje cambia mucho, la corriente también va a cambiar. ¿Qué es esto que está arriba? Bueno, cualquier circuito que yo quiera polarizar, ¿cierto? Por ejemplo, este circuito. Y esa fuente es todo esto. Ya, ok. ¿Qué otro efecto negativo hay aquí? Hay una corriente de base no nula. ¿Cómo eso? A ver, vamos viendo. Por aquí viene I sub E. ¿Qué? No, no viene I sub E. A ver, no, hagámoslo al revés. Partamos de acá. Aquí tenemos I sub E, ¿cierto? Y aquí tenemos I sub B. Y allá tenemos I sub B. Entonces aquí tenemos... I sub B Ah, ¿cuánto hay? 2 I sub B. Porque vienen 2 I sub B, un I sub B se va para la izquierda y el otro I sub B se va para la derecha. Entonces esto que viene acá, y aquí hay I sub C. I sub C más 2 I sub B. I sub C más 2 I sub B. Entonces hay un problema aquí. Porque si beta es pequeño, entonces esto va a hacer que por este transistor no circule exactamente I sub C más 2 I sub B. Por este transistor va a circular I sub C. Y por esta rama circula I sub C más 2 I sub B. Entonces, la corriente que yo calculé aquí, como que se atenúa un poco al pasar por el otro transistor. Entonces, estos espejos de corriente con BJT, considerando que hay corriente de base, no son tan precisos. Y de hecho, aquí tengo alguna fórmula que puede servir. ¿Tengo más fórmulas o no? A ver. Sí, ahí las voy a poner. Entonces, eso es para que tengan una idea. Em, A ver, en esta lámina la idea es mostrar que la razón ideal entre IO e IREF es parecida, despreciando el efecto del beta finito, a la razón entre los I sub S de los respectivos transistores, que a su vez depende del área de la unión entre emisor y base. Entonces, una forma, por ejemplo, de aumentar el área de este, de aquí, para aumentar la corriente, ¿cómo aumento el área de este transistor? Lo dibujo más grande. Pero lo típico no es dibujarlo más grande, porque si uno lo dibuja más grande, el área no crece en una proporción exacta a lo que yo quiero, porque hay efectos de borde. ¿Qué otra forma habrá de hacerle crecer el área, por ejemplo, al doble? En paralelo, exactamente. Yo pongo otro en paralelo aquí y es como si este tuviera el doble de área. Entonces la corriente va a ser el doble. Exactamente eso es lo que se hace. Muy bien. Efecto de beta finito y early. Son dos cosas distintas que nos afectan los espejos de corriente. Entonces, en general, a esto pueden llegar, esto yo podría pedirles que demuestren, yo tengo la demostración aquí, pero es fácil. IO partido por IREF es M
¿Qué es M? M es la razón entre estos dos, la razón entre las áreas, partido por uno más M más uno partido por beta. O sea, si M fuera uno, entonces IO partido por IREF es uno partido por uno más 2 partido por beta, que eso es casi uno cuando beta es grande, pero cuando beta es chico pasa a ser relevante. El efecto Early, esto también está demostrado en los apuntes que subí. IO partido por IREF es M partido por uno más M más uno partido por beta por uno más VO menos VBE partido por VA2. Esta es una fórmula aproximada. Ahí estamos asumiendo que VA es muy grande. No está demostrada aquí, pero ustedes pueden demostrarla. Y está demostrada en el libro, creo. ¿Sí? A ver. Oh, o sea, tú dices tiene que haber tierra en alguna parte. Pero ¿qué es la tierra al final? ¿Qué es la tierra para ti? La madre tierra. A ver, para mí la tierra, voy a decirte mi opinión filosófica, para mí la tierra es donde pongo los pies. ¿De acuerdo? En electrónica es lo mismo. Tú mides todos los voltajes respecto de tierra. Entonces, típicamente en la práctica lo que tú haces es conectar un terminal del instrumento a tierra y todos los voltajes están medidos respecto a ese terminal. Puede estar en cualquier parte. Pero nada me impide conectar un terminal aquí. De hecho, esto podría ser tierra. Podría ser perfectamente tierra. A veces, cuando yo quiero tener excursión hacia arriba y hacia abajo de tierra, y tengo la opción de tener un voltaje de alimentación positivo y otro negativo, puedo alimentar mi circuito, por ejemplo, con este esquema. Y esos son mis rieles. Entonces mis rieles, por ejemplo, son más 9 volts, menos 9 volts respecto de tierra. Y si esta tierra la uso en alguna parte, bien. Si no la uso, es como si mi circuito estuviera alimentado entre más 18 y cero, o entre cero y menos 18. Entonces, tierra no tiene nada de especial más que ser un punto de referencia. No es que si yo en un circuito pongo tierra en alguna parte, por ahí se va a ir corriente. No necesariamente. Eso lo único que indica es que este voltaje está a algo que yo voy a llamar 0 volts. Y todo lo demás está en torno a, o medido respecto de esos 0 volts. Si usas alimentación simétrica, hay tierra en alguna parte, pero la gracia de la alimentación simétrica es que el voltaje negativo de alimentación está bajo tierra. Entonces, ahí tú puedes llegar con la salida hasta los rieles. Entonces, puedes llegar a voltajes positivos y a voltajes negativos sin necesidad de acoplar capacitivamente. Esa es una posible ventaja. Hace más fácil la pega. En un OPAMP, por ejemplo, tú tienes tierra, no tienes tierra. ¿Cómo son los OPAMPs? Ah, me enredé. A ver, ayúdenme. ¿Cómo son los OPAMPs? Yo me acuerdo que eran... Ah, tengo una ecografía. Tengo tiempo. Ah, pero este era voltaje positivo de CC y este es voltaje negativo menos VEE. Y no hay tierra realmente. Internamente, ¿qué hay? Internamente hay muchos transistores que no están conectados a tierra. El OPAMP internamente se ve como esto. Adentro tiene VCCs, tiene VEEs, pero no lleva tierra. ¿Y cuál es tierra? Da lo mismo cuál es tierra. Al OPAMP le da lo mismo. Pero la gracia es que cuando yo tengo un circuito con un OPAMP que internamente tiene transistores que están funcionando con voltaje positivo y negativo, la salida, la entrada de modo común y cualquier otra cosa puede ir con voltajes positivos y negativos. Entonces yo puedo hacer cosas como esto, por ejemplo.
Y eso funciona gracias a que tengo alimentación positiva y negativa. Esto mismo, con alimentación puramente positiva, no funciona, porque el modo común sale lejos de los rieles, la salida se va a voltajes nada que ver, esto no funciona. Entonces la clave de por qué usamos tierra o por qué usamos voltaje positivo y negativo está en qué es lo que yo quiero diseñar. Es un poco difícil de entender al principio. Cuando yo le digo a mis alumnos de 3433, diseñate este OPAMP, ¿con qué lo alimento? Aliméntalo con 5 volts y 0 volts. Y ellos diseñan todo el OPAMP para que opere entre 5 y 0, sin voltajes negativos. Entonces, ¿qué especificación tiene tu PAMP? Puede funcionar con voltaje positivo 5 y con voltaje negativo 0. Y todo tiene que ir entre medio de 5 y 0. Nada puede exceder los rieles. ¿Y qué pasa si quieres usar ese mismo PAMP que fue diseñado para 5 volts y 0 para que te amplifique con configuración inversora? Porque ahí la salida puede ser negativa si mi entrada es positiva. Bueno, ahí le cambia esto. Le pones 2.5 acá, le pones menos 2.5 acá y funciona exactamente igual. El OPAMP no se dio ni cuenta. Le cambié la tierra, pero la tierra el OPAMP no sabe cuál es. Mira, no espero que lo entienda a full ahora, pero espero que al menos te haya dejado la pregunta, para que tú después, cuando te estés quedando dormido, te acuerdes de mí. ¡Ah! No, ahí vas a tener pesadilla. Te acuerdes de esta pregunta y tal vez digiriéndola en hartos días más te quede un poco más claro. Y si no es así, pregúntame de nuevo, ¿de acuerdo? Ya, pasamos a otra parte, que es amplificadores con BJT. Y el BJT al final es un transconductor dentro del amplificador. Entonces me convierte de voltajes variables a corrientes variables. Y eso yo lo ocupo para amplificar. Entonces el BJT es reemplazado por modelos de análisis en pequeña señal. Y lo típico, y esto es en la vida, no solo en MOSFET, no solo en BJT, en la vida, un amplificador de voltaje es, en esencia, un transconductor que tiene un GM efectivo. Lo dibujé para arriba, pero da lo mismo. Y tiene una resistencia de salida. Y cuando uno lo modela así, ayuda un montón a entender las cosas. Si yo quiero calcular la ganancia de este circuito, yo podría calcular VO partido por VI y tengo la ganancia. Si yo quiero calcular el ancho de banda cuando tengo un capacitor ahí, tendría que calcular VO partido por VI y asumiendo que hay un capacitor de carga, calculo función de transferencia, etcétera. Y si yo quiero conocer impedancia de salida, para conocer qué cambio va a tener este amplificador cuando le conecto una carga u otra carga, puedo hacer el análisis de nuevo. La gracia de calcular GM efectivo y calcular R out es que yo me puedo saltar todos esos cálculos, porque con esos dos valores yo puedo calcular todo lo demás. A ver, ¿cómo eso? Yo sé que si le quito RL, la ganancia de este amplificador va a ser menos GM RO y que la impedancia de salida es RO. Y si le pongo RL, la ganancia va a ser eso. Y el ancho de banda, si le pongo un C de carga, el tau va a ser C por el R equivalente, que es RO paralelo RL. Entonces tengo mucho más información si yo calculo GM y calculo RO por separado, que si yo calculo la ganancia de una vez. Entonces por eso vamos a tratar de acostumbrarnos en este curso a calcular no solo la ganancia, sino que calcular GM efectivo y calcular R out. Hay otro tema respecto de lo mismo. Esta ecuación a mí me provoca ciertos problemas, porque en algún momento dijimos que esto también se puede representar como un Thevenin. Y yo no sé si en un Thevenin al ponerle una resistencia a carga me va a dar el mismo efecto. A ver, si esto, Gm efectivo, Ro,
fuera un Thevenin, voy a ponerlo para arriba para mantener la notación, pero me da lo mismo. Si esto fuera un Thevenin, ¿cómo sería ese Thevenin equivalente? Esto es Gm efectivo por Vin, VI Gm efectivo, ¿cierto? ¿Cómo sería el Thevenin? El Thevenin sería una fuente de voltaje que tendría un valor Vin Gm efectivo RO. Y aquí habría RO. Ese es el Thevenin, perfecto. Voy a conectarle un RL. Y ahora la ganancia va a ser Gm efectivo por RO paralelo RL. Voy a conectarle un RL y ahora la ganancia va a ser Gm efectivo RO ah, por el divisor de tensión. ¿Cuánto es el divisor de tensión? RL partido por... Es lo mismo. A ver, abran bien los ojos. ¡Ah! ¿No? Si es lo mismo, es la misma cuestión. Entonces, por eso es que lo modelamos así. Y si conectamos algo a la salida, si fuera un Thevenin también lo vamos a entender bien. Entonces es bueno tener esta noción de que hay un GM efectivo y un RO. Y eso me da mucha información. Algunas especificaciones generales. A mí me interesa conocer impedancia de entrada. Me gustaría siempre saber cuál es la impedancia de entrada del amplificador, porque me va a decir cuánta atenuación hay aquí. Eso que llamamos pérdida por inserción es inmediato cuando uno conoce eso. Me gustaría saber cuál es la impedancia de salida, porque yo inmediatamente sé cuál es la atenuación al ponerle una resistencia de salida o al conectarlo a otro bloque que tiene su propia impedancia. GM efectivo, me interesa saberlo. Si yo pudiera hacer un experimento sobre este circuito, para calcular GM efectivo, aplicaría un voltaje en la entrada. Entonces aplico un voltaje aquí y mido la corriente de cortocircuito. O sea, tirando este RL, em, cortocircuitando este RL, ¿cierto? Si yo mido la corriente de cortocircuito aquí, esta va a ser GM efectivo. Entonces el GM efectivo uno lo calcula como la corriente de salida de cortocircuito partido por el voltaje de entrada. Esto en pequeña señal. Todo esto son valores incrementales. Y hay varios más que tengo acá que saqué del libro, pero no me gustaron. Esta es una adición al libro, a la quinta edición, porque la cuarta no traía esta parte del Cedar Smith. Y lo veo y lo encuentro muy memorión. Yo no soy muy memorión, la verdad, y no me convence mucho. Así que prefiero que se queden con esta idea. Hay impedancias de entrada, impedancias de salida, y pueden calcular todo eso. ¿Sí? ¿Cuál? Es que ese es mi problema. Oye, ese es mi problema con el libro. En el libro te dan uno para el veín de aquí y otro para el veín de aquí. Y eso es totalmente arbitrario. Porque si lo miras en otro libro va a ser distinto y si le preguntas a un investigador te va a decir otra cosa. Mi forma de verlo, yo aíslo este amplificador y para este amplificador el GM efectivo es la corriente de cortocircuito partido por este voltaje. Luego yo reemplazo ese modelo que yo tengo de amplificador en el circuito que yo quiera. Y va a haber una atenuación extra en la entrada debido a la resistencia de entrada, va a haber una atenuación en la salida debido a la impedancia de carga, ¿cierto? Lo importante es entenderlo, entender qué es lo que estoy haciendo cuando yo calculo el GM efectivo, ¿de acuerdo? Depende. No, no, no necesariamente. Por ejemplo, aquí
por ejemplo aquí, el GM efectivo que nos da, de hecho, ¿dónde está? No, no lo anoté, GM efectivo. Yo no soy memorión, pero estas me las termino aprendiendo porque dicto muchas veces el curso. GM partido por uno más GMRS. Ese GM efectivo es, por definición, en este caso, o sale de la definición de BI, de IOUT partido por BI, IOUT de cortocircuito, ¿cierto? Pongámosle SC, partido por BI, no partido por BGS. Si fuera partido por BGS, me daría el GM. Si hubiera aquí una resistencia, ya ok, entonces ponle BG, pero no BGS, porque BGS cambia. O sea, el GM efectivo para BGS es GM, ¿ok? Muy bien. Y avancemos otro poco antes de terminar la clase. Yo llegué tarde hoy día y me voy temprano, porque tengo una ecografía de cuello. Así que es que no consideré eso cuando tomé la hora y es un cacho tomar una hora nueva. Logré cambiarla, pero no mucho. Ya, entonces, ese es el concepto que quiero que aprendan, que hay una impedancia de entrada, que hay una impedancia de salida, que hay una ganancia, y esa ganancia, más que la ganancia del amplificador, es consecuencia de un GM efectivo de este amplificador y un Rout de este amplificador. Y eso es como un Norton controlado o es como un Thevenin controlado. Si tienen dudas, vayan aquí. Esto que hay aquí muestra claramente lo que quiero decir. El amplificador es lo que está encerrado en esta línea punteada. Tiene una impedancia de entrada, tiene un GM efectivo y un Rout. Y todos estos pueden ser producto de otros elementos. Por ejemplo, ustedes ya tienen una noción de que el Rin en un amplificador, típicamente, por diseño, es el paralelo entre dos resistencias. Ustedes ya tienen esa noción. Pero ¿para qué voy a poner el paralelo? Si lo único que me interesa es que hay un Rin. ¿Cómo lo calculo? Probablemente va a ser el paralelo de algo. Este GM probablemente va a ser el efecto de muchas cosas. Y este Rout va a ser el efecto de muchas otras cosas. Pero estos tres valores ya me pueden permitir hacer cualquier cálculo de amplificadores en cascada, incluso anchos de banda y cosas sencillas. Puedo hacerlas con ese modelo muy simple. Y de nuevo, ¿cómo calculo el GM efectivo? La corriente de salida de cortocircuito partido por 20. Listo. Vamos con amplificadores. Esto es lo mismo que ya vieron. Existen tres configuraciones elementales: emisor común, base común y colector común. El de emisor común tiene degeneración o no degeneración. En la práctica uno puede agarrar estos bloques como Lego, combinarlos y hacer cascodos, carga activa, supercascodo y todo lo demás. Entonces es bueno dominar impedancias de entrada e impedancias de salida porque al final lo que hacemos es conectarlos en cascada como bloques. Como que van armándose una idea, ¿o no? Ya, ¿o no? Un poco, sí. Amplificador de emisor común, CE. Por lejos el más usado, ya sea en forma individual o en combinación con otra. La entrada está aquí, la salida está acá, y esto de acá es el común. No hay tierra aquí, la tierra está en cualquier parte. A veces esto va a tierra, a veces no. Tiene alta ganancia de voltaje, muy alta, del orden puede ser 100 fácilmente. Tiene alta impedancia de entrada, pero no es infinita, porque aquí hay corriente. Entonces es alta, pero no es tan alta. Y tiene alta impedancia de salida, lo cual es malo si quiero hacer un amplificador de voltaje. Pero es bueno si quiero hacer un transconductor. Entonces esto es un muy buen transconductor. Y bueno, wow, de nuevo, wow. Son hartas cosas en este circuito, ¿ah? Me lo vendieron como un transistor y ahora me lo muestran como un conjunto de cosas y no entiendo qué hacen. Y de hecho este de aquí probablemente también es un transistor.
Ah, colapso. Ya no es tan terrible, vamos de a poco. No sé si es necesario hacerlos todos, porque van a haber un montón de circuitos y vamos a llegar a una tabla. O sea, esto para ustedes es familiar, ¿cierto? Llegan a una tabla que muestra más o menos qué es lo que esperan ver en cada cosa. Resistencia entrada RP. Hay valores que estas no son infinitas. O sea, esta de aquí cambia. Esta de aquí cambia respecto a la que ya conocían. Ya, vamos de a poco. Em, no las vamos a hacer todas porque no hay mucho tiempo. De hecho, podemos hacer una. Hagamos esta, que es más difícil. Les voy a dar los resultados para esta entonces. Voy a darle resultados para que los tengan y los comprueben ustedes mismos. Este tiene ganancia de corriente, que es IO partido por IIN, y eso es menos GM RIN, y eso es beta. Este RIN es RPI. Entonces eso es como beta. Esa es la ganancia de corriente. Y la ganancia de voltaje es definiéndola como VO partido por VSIG, porque aquí es distinta la ganancia de voltaje de aquí a la salida que de aquí a la salida. Son distintas, porque aquí hay atenuación. VO partido por VSIG va a ser la atenuación aquí, que es como esta queda en paralelo con RPi. Eso lo pueden ver en pequeña señal. Cuando lo hagan ustedes van a ver que quedan en paralelo. Entonces queda RB paralelo RPi partido por RB paralelo RPi más RSig. Entonces esto es simplemente la atenuación que hay de aquí a acá. Y luego la ganancia que hay de aquí a acá, que es Gm por RO, ¿cierto? Gm de este transistor por el RO total, que es RO paralelo. Ayúdenme, ustedes pueden hacer esto. Paralelo, RL, paralelo, RC. Perfecto. Están todas en paralelo. En este punto, esta está en paralelo con esa, en paralelo con lo que hay hacia abajo, que es RO. Y listo, ese es todo el resultado. Entonces ya saben cuál es el Rout. Muy bien. Oye, dejémoslo aquí. Tengo que volar. Así que dejémoslo aquí. Esta clase se sube. Hubo varios que justificaron ausencia. Y yo además no debo hacer clases los días que no hay clases, que hay ayudantía. Fue una situación especial. La cambié. Pero, pero bueno, voy a grabar esta clase.